56 integrantes están, estimado Israel y Byron. Sí, ya vamos a dar inicio. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos una vez más a este interesante conversatorio que vamos a tener la noche de hoy con el doctor George Sotomayor, fiscal de la provincia de Chimborazo, a quien agradezco su presencia esta noche por colaborar con la academia y con nosotros los estudiantes. Es un aporte muy importante en estos momentos tan duros que está pasando el Ecuador y el mundo entero. Para ello, quisiera invitarle a mi compañero Esteban para que dé las palabras de bienvenida. Doctor, muy buenas noches, Esteban, por favor. Muy buenas noches, estimado doctor Sotomayor. Sea usted bienvenido a este espacio de debate y de opinión universitaria. En primer lugar, permítame, doctor, felicitarlo por su excelente trayectoria, tanto académica como profesional, destacando sus distinguidos títulos alcanzados como Magíster en Derecho Penal y Criminología por la Uniandes de Ambato, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena de la Uniandes de Ambato, expresidente del Colegio de Abogados en Zamora Chinchipe, destacado fiscal y reconocido en Chimborazo y autor de varias obras como El lavado de activos en Ecuador, Teoría y práctica, Principios constitucionales y legales y la práctica penal y constitucional. Doctor, para todos y cada uno de nosotros es un placer y un honor tenerlo esta noche para que imparta sus conocimientos en este destacado tema como lo es la cadena de custodia en el Ecuador. Un tema muy importante y muy relevante para nosotros como estudiantes de Derecho, ya que nos va a hacer conocer a profundidad la práctica procesal como tal. De la misma forma, a futuro a nosotros nos va a servir en el ejercicio profesional. Debo felicitar a Israel y a los dirigentes de Puro Debate por hacer posible este evento, de la misma forma a todos aquellos compañeros que integran este distinguido grupo, y a usted, doctor, por darnos la oportunidad de brindarnos esta excelente conferencia. Muy buenas noches, doctor, sea usted bienvenido y le cedo la palabra. Bien, buenas noches a todas y todos quienes están a través de esta red. Gracias a Puro Debate y a los organizadores, a Israel, a todos los organizadores de este momento para poder compartir algún tipo de experiencia dentro de lo que es la cadena de custodia. En la Constitución de la República del Ecuador, pues da la facultad a Fiscalía para que sea el titular del ejercicio de la acción penal. Así lo prevé el artículo 195. Y es así que dentro de toda la compilación de indicios, de evidencias, y luego que van a hacer, vamos a explicar la forma como se hacen elementos y luego prueba, es parte de la cadena de custodia fundamental en este proceso. Esto se denomina constitucionalmente el debido proceso. Es así que hoy en día tenemos que ser muy precavidos, es la palabra, en que las cosas se hagan bien, en que el procedimiento en cualquier proceso penal que tenga que ver algo en cadena de custodia tiene que estar enmarcada en la normativa. Caso contrario, estaríamos vulnerando el debido proceso y lógicamente dando el espacio para la defensa o para la otra parte para que pueda alegar algún tipo de nulidad y que lógicamente esa nulidad va a traer consecuencias que pueden ser inclusive irreversibles, porque me pueden excluir un elemento para la prueba. Es decir, en una audiencia preparatoria, evaluatoria de juicio, me pueden decir, aquí no hubo una cadena de custodia. El fiscal no ha demostrado, no ha presentado en esta audiencia que haya habido el acta de la cadena de custodia. El fiscal ha presentado o como tiene como un indicio, un elemento, un parte policial a donde dice que el cuchillo está incorporado
en el parte policial y que lógicamente fue entregado en bodega. ¿Y a dónde está la cadena de custodia? Entonces, lógicamente que cuando hay abogados que analizan también el proceso y pueden caer en el debido proceso en la parte constitucional, lógicamente se nos puede caer todo un proceso. ¿Por qué? Porque es de esa cadena de custodia la que luego se expertició, etcétera, y eso puede ser la prueba en audiencia de juicio que nos va a servir, lógicamente, para probar nuestros acertos o nuestra teoría del caso. Entonces, partamos por ahí, de la importancia que tiene la cadena de custodia en un proceso penal. Bien, la Inquisición, como sabemos ustedes, inclusive estudiantes y los que están a través de este medio, profesionales, jueces, abogados de libre ejercicio, en el siglo XIX, la prueba se la hacía a través de la tortura, que era una de las formas para obtener la prueba, lógicamente mediante la confesión de una de las personas que podían haber estado involucradas en un caso. Hoy no. Esa prueba la vamos a custodiar de tal manera que pueda servir para poder el tribunal en un momento determinado tener una resolución de acuerdo a nuestras expectativas. Fiscalía, la expectativa, si es que llega a juicio, pues por supuesto obtener una resolución favorable para los intereses de la sociedad, que eso es lo que va a Fiscalía, no es el malo de la película, sino que es la investigación. Y si llega a juicio un ciudadano, tenemos que, el abogado de la defensa va a decir, este elemento que presentó o que tuvo la Fiscalía o esta prueba, no está de acuerdo al debido proceso. Y me puede caer por ahí. Y que se presente. Y no se ha presentado, etcétera. Bien. Entonces, partamos que el derecho penal norma el poder punitivo en el Ecuador. Es decir, se establece la normativa para sancionar a través de la tipicidad los diferentes delitos. Además de eso, tipifica lógicamente las infracciones penales de acuerdo a la categoría correspondiente. El mismo derecho penal, en el Ecuador tenemos el Código Orgánico Integral Penal, que establece el procedimiento, lógicamente, para el juzgamiento, lo que era diferente antes de entrar en vigencia en el 2014 el Código Orgánico Integral Penal, teníamos un código que era el Código de Procedimiento Penal. Esto lo subsumimos en uno solo y tenemos el procedimiento también. Y parte dentro del derecho penal está precisamente la observancia del debido proceso. Y a lo que vamos, la cadena de custodia, como ustedes bien lo dicen, y bien por haber traído este tema a debatirlo, este es parte de que se haya cumplido con todos los parámetros establecidos para que llegue a juicio esta prueba bien custodiada. Bien, partamos también de la institución que nos ayuda a Fiscalía, que es la institución que de una o de otra manera con su personal especializado prevé algunas circunstancias y desde ahí pueden hacer precisamente todo un proceso para llegar a la cadena de custodia. Eso se llama criminalística. Cuando vamos nosotros a realizar un allanamiento por cualquier delito, pongamos drogas, y encontramos drogas en un domicilio. No es que la cogemos la droga y la ponemos en el maletín de un agente y llevamos. Esto tiene un proceso para recolectar esa sustancia, para etiquetar esa sustancia, para darle el número correspondiente y quién es el responsable de trasladar esa sustancia y quién es el responsable de recibir esa sustancia hasta que llegue a un perito para que le haga el análisis químico o le haga también el pesaje de la sustancia. Si una de estas cosas no funcionó, definitivamente
estamos perdiendo el juicio. Entonces, es la criminalística a través de los agentes que van a llegar a la escena, van a acordonar de ser posible la escena y van a empezar a tratar a esta evidencia o a este indicio de tal manera que tenga la fuerza correspondiente en el momento oportuno, que es la presentación en las audiencias correspondientes. Entonces, la criminalística es la ciencia que se basa en descubrir, en desarrollar y exponer los delitos cometidos que se encuentran en el proceso de investigación. Eso es en forma general. En forma general. Ahora, vamos a darle una explicación causal a esta ciencia. Determina las razones del por qué, cómo, cuándo se cometió el delito y las herramientas que se usaron. De ahí nace. Va naciendo. Por eso que vamos por partes para llegar lógicamente al poder explicar lo que es un indicio, lo que es una evidencia, lo que es un elemento y luego lo que es una prueba. Dentro de la organización, en la parte de la criminalística, se determina que es el seguimiento de los hechos que ayudan al investigador a resolver el orden y la secuencia de la comisión del delito. Es toda esa secuencia que se llega hasta, lógicamente, poder, como les decía, obtener una resolución. Tiene que ser positiva para los intereses de las partes que están en la parte investigativa, como Fiscalía, que les decía que es el ente encargado de la investigación preprocesal y procesal penal, y es el que dirige esta investigación y también tiene que disponer para que el personal de criminalística en un momento determinado haga bien las cosas. Nosotros hemos tenido problemas en audiencias. Y yo puedo decir uno de los tantos. Voy a cumplir 12 años como fiscal. Y en 12 años yo he estado de fiscal en cantones, a donde hemos manejado muchos delitos. He estado de fiscal en delincuencia organizada 8 años. Y ahí se manejaba drogas, armas, lavado de activos y una cantidad de delitos. Estuve en tránsito durante 1 año y medio. Y hoy en administración pública alrededor casi de 2 años. Entonces, hemos tenido muchas experiencias, como una que me acuerdo en este momento. En una audiencia de calificación de flagrancia, el policía, que fue el agente aprensor de un ciudadano, dijo, cuando la jueza preguntó, ¿y si trajeron la evidencia? ¿Qué dijo el policía? Se metió la mano al bolsillo y dice, sí, señora jueza, aquí tengo el celular. ¿Qué dicen ustedes? Se acabó la cadena de custodia y se acabó el juicio. Porque no estaba etiquetado, no estaba rotulado, no se le dio el procedimiento, no ingresó en el debido proceso. Acabado el juicio. Cosas así nos ha ocurrido como fiscales y en mi caso personalmente en los 12 años he tenido, no muchos por supuesto, porque siempre estamos capacitando al personal de la policía criminalística, la policía judicial, para que hagan las cosas bien, pero siempre hay malos procedimientos y lamentablemente los procesos se caen. Vamos a ver qué es cadena de custodia, para que quede claro. Cadena de custodia es un proceso técnico mediante el cual se protegen los indicios recolectados en la escena de un hecho particular. Eso es cadena de custodia. Es un proceso técnico mediante el cual se protegen los indicios recolectados en la escena de un hecho particular. Eso es cadena de custodia. ¿Y qué es custodia? Para que no se van a decir es lo mismo. La una es la protección. Por eso sí han de ver ustedes como cuando hay un crimen, la policía llega a la escena, tiene que acordonar la escena, proteger la escena, que nadie entre a la escena. Es decir, solamente el personal especializado. Desde ese momento se empieza a proteger el lugar, porque en ese lugar podemos encontrar
cosas maravillosas para la investigación. Bueno, lamentablemente hubo un delito, pero el fiscal, ¿qué quiere? La búsqueda de la verdad, y que esa verdad se haga en base de hechos que son factibles de probar luego y que realmente fueron lo que se encontró desde la escena del hecho. Bueno, todavía no tenemos mucha técnica en el Ecuador, pero ya en otros países una huella de un zapato se puede investigar, un olor de una persona que estaba conduciendo un vehículo, y para ver quién estaba manejando el vehículo, ya en Francia se puede detectar con el detector de olores para determinar qué olor tenía esa persona de acuerdo ya a las investigaciones. Es decir, si otra persona se sentó en ese asiento donde se accidentó el conductor, perdió la evidencia. Si una persona pisó en el lugar a donde había un rastro, una huella, que se pudo de ahí determinar quién fue la persona que entró a ese lugar y cometió un hecho, prácticamente dañó la escena. Si un policía llega al lugar, a la casa, a donde se rompió la chapa, y empieza a tocar, a decir, aquí empieza a manipular la chapa, a manipular la andaba, etcétera, etcétera, antes que llegue criminalística y poder tomar las evidencias para ver una huella, complicó la escena. Bueno, en el personal policial, fiscal, etcétera, nosotros debemos tomar todas las precauciones desde que se llega a la escena. No así, pues, por decirles algo, si una persona estuvo en la casa, un familiar llegó primero, ya manipuló, ya tocó, ya no es culpa de policía, ni tampoco de fiscalía hasta el momento que llegó. Bien, entonces decía que es custodia. Custodia es el almacenamiento de indicios, de muestras, de evidencias, bajo medidas de seguridad y condiciones adecuadas de conservación y preservación. Esa es la custodia. Pueden haber muchas evidencias. Yo mismo, en un proceso de una universidad, se dejó en una bodega alrededor de unos 1.500 libros. Que esos libros no podían entrar en las bodegas de la policía judicial. Es decir, quien está en custodia de esos libros no debe toparlos a esos libros hasta que la autoridad correspondiente dé la orden respectiva. Pueden ser de múltiples circunstancias. La evidencia puede ser un esperma obtenida por el médico ginecológico, una saliva obtenida igualmente por el médico legista, puede ser sangre obtenida igual de un cuchillo, puede ser sangre obtenida a través de un luminol que se hace lógicamente en un proceso, en una noche, para establecer qué parte de la cobija tenía la sangre o la sábana, etcétera, etcétera. Ese indicio va en una cadena de custodia debidamente conservada. No es lo mismo que yo les decía, tener un libro en una bodega, en unos cartones, que tener un líquido seminal. El líquido seminal tiene que tener su lugar de refrigeración bajo, lógicamente, las recomendaciones que nos dé el especialista en la materia para que no se vaya a dañar esa evidencia. Porque de esa evidencia podemos sacar posteriormente un ADN y podemos determinar que precisamente ese ADN correspondía a una de las personas que está siendo procesada, a una de las personas que está siendo investigado, si es que no está procesado todavía, está investigado. Entonces, mire, todo ese proceso tiene que ser eminentemente inclusive técnico. Bien, vámonos por ya la parte jurídica eminentemente para ir analizando lo que corresponde el marco legal que tenemos en el Código Orgánico Integral Penal. El artículo 456 del Código Orgánico Integral Penal ya nos determina qué es
la cadena de custodia. Y dice que se aplicará la cadena de custodia a los elementos físicos contenidos o contenido digital materia de la prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando su idoneidad y el estado original. Las condiciones, las personas que intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de estos elementos, se incluirán los cambios en ellos por cada custodio. ¿Qué quiere decir? Todas las personas que intervienen en el proceso, el que hace el parte policial, la persona que llegó a la escena, en este caso, pongo un ejemplo, un agente antinarcóticos llegó a la escena con fiscalía, por supuesto, en un allanamiento y secretario, y en la explotación del sitio se encontró en una gaveta de una peinadora una sustancia blanquecina en una funda. Esa circunstancia ya va a anotarlo el secretario que hace una acta en conjunto con el fiscal. Y luego tiene que llamar a criminalística para que criminalística fije esa evidencia. Fotografíe esa evidencia. En ese lugar, en esa cómoda, en ese aparador, en esa gaveta, ahí se fija la evidencia. Ahí tiene que ponerle número 1, si es que es la primera. Siguieron explotando el sitio y en el dormitorio encontraron debajo de la cama, en un cartón, encontraron igual una sustancia de color verdosa, presumiblemente marihuana. Mucho cuidado. Presumiblemente. Mientras no se le haga el análisis químico, no se puede decir, aquí encontré marihuana. Y ese es un problema muchas de las veces con la prensa, cuando la prensa llega e inmediatamente, o el fiscal de pronto ya se adelanta un criterio. Definitivamente puede adelantar un criterio y eso puede ocasionar algún problema, inclusive de carácter penal. Podría pensar inclusive un prevaricato, eso sería muy grave. Por eso que tenemos que ser muy cautelosos en cada momento del proceso, porque ya nace con el allanamiento. Imagínense ustedes. Indicio número 2, fragmentos vegetales verdes en una funda plástica. Así viene y así lo tiene que rotular el agente criminalístico. Va a otro lugar y encuentra igual, puede encontrar una cédula del ciudadano al que se le allanó. No es droga la cédula, pero tiene que igualmente custodiarla esa cédula, para poder probar después en juicio que esa cédula se le encontró precisamente en el dormitorio a donde se encontró la sustancia. ¿Por qué me va a decir después el abogado de la defensa? No, pues en ese departamento vivían 10 personas. Vivían 10 personas. ¿Cómo sabemos que era el ciudadano? Pero el policía y fiscalía tuvo la precaución de ubicar un documento que se encontró y que lo relacionaban directamente con la persona que estaba ya siendo, de pronto fue vigilado, bueno, previo al allanamiento, posiblemente hubo un parte de investigación previo para que pida el fiscal el allanamiento correspondiente a esa vivienda. Entonces, miren ustedes cómo se va engranando la situación. No encontró la cédula, pero encontró una agenda que dice Agenda 2020 y en la primera página el nombre de la persona que estaba haciendo, ya chequeada por parte de los agentes investigadores de antinarcóticos. Esa agenda pues tendría que ir en cadena de custodia para poder ir haciendo lo que ustedes conocen muy bien, ya muchos hayan estudiado, el nexo causal. El nexo causal, ¿qué es? Es decir, el delito y la participación, el hecho y la participación del ciudadano.
tenemos que relacionarlo, porque caso contrario me van a caer y me van a decir, no, aquí viven 2 familias, aquí viven 3 familias, aquí mi cliente no tiene nada que ver. El fiscal se equivocó. Me van a decir una cantidad de cosas y a la final puedo crear la duda, y ustedes saben muy bien que en caso de duda, lo más favorable es para el reo. Ese se llama el indubio pro reo. Entonces, vamos a tener que ir en todos los casos, ir ya armando el proceso de tal manera que lleguemos a juicio y tengamos un caso sólido. Entonces, el envío, necesito enviar una evidencia para que me le hagan el examen de ADN a la ciudad de Quito, a un laboratorio de la ciudad de Quito, un laboratorio de la Fiscalía en Quito o de Ciencias Forenses en Quito. Ese envío tiene que salir en cadena de custodia, con el oficio correspondiente por parte del fiscal para que el ciudadano tal traslade esa evidencia a tal lugar. De tal manera, les decía, si hacemos todas esas precauciones, no vamos a dejar mucho tiempo para que el proceso se nos vaya a caer por que atentamos al debido proceso. Algo importante, la cadena de custodia inicia en el lugar donde se la obtiene, donde se recoge el indicio. De ahí nace la cadena de custodia. No nace en oficina del fiscal, no nace en la policía. Es decir, si no se tuvo la precaución de hacer las cosas correctamente desde el lugar de donde los hechos, definitivamente podemos dejar una brecha para que se nos alegue en cualquier momento que no ha existido la cadena de custodia. No es que el fiscal coja, a ver, un ejemplo les voy a poner. En una ocasión, hubo un fallecido, lo llevaron a la morgue e hicieron la autopsia. Pero hubieron prendas que dijo de una institución pública, esas pertenecen a la institución pública y nos las vamos a llevar. No digo de qué institución. Vamos a llevar esas prendas porque eso le corresponden a la institución pública. Fiscalía posiblemente no tuvo la precaución de decirle no. El que manda en este proceso, en este momento, soy yo. Yo soy el fiscal. Y yo dispongo lo que pueden llevar ustedes o no pueden llevar. Y yo dispongo lo que se va en cadena de custodia. ¿Qué pasó? Esta institución, después de unos 4 o 5 días, se da cuenta que 3 o 4 no le pertenecía a la institución. Y la llama a la mamá del occiso y le dice, señora, lleve estas prendas porque esto no nos pertenece. Coge una fundita, trae donde el fiscal, le dice, eso me dio tal persona de tal institución. El fiscal coge, hace un acta y manda a las bodegas de la policía judicial. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se violentó la cadena de custodia? Se violentó completamente la cadena de custodia. Es decir, no es que yo me llevo y luego esto no es mío y lleve y vaya, entregue a la fiscalía o entregue a la policía judicial. No, señor. Bien pudo ser un asesinato, pudo haber sido un homicidio, ya empezó un proceso débil para la acusación particular, para la víctima en este caso, y para fiscalía por un lapsus de procedimiento. Entonces, la cadena de custodia se inicia en el lugar donde se la obtiene. A donde se obtuvo, aquí definitivamente, era en el lugar a donde se encontró el occiso. 2, pasó a la morgue porque ahí hubo que sacar las prendas.
De ahí tenían que haber rotulado y etiquetado todo lo que posiblemente se podía haber utilizado para la práctica de las experticias y poder obtener ya no un indicio, porque un indicio son indicios, sino después un elemento. El elemento es cuando ya se transforma el indicio a través de ¿qué? De una experticia. Que bien puede ser esa experticia de un reconocimiento de evidencias, que bien puede ser un examen grafotécnico, grafológico, etcétera, etcétera, de acuerdo si es que es un documento, etcétera. Entonces, ahí recién tenemos un elemento. Entonces, ¿quiénes son responsables de la cadena de custodia? Vamos a ver qué personas tienen que ver en este proceso. Son responsables de la cadena de custodia de su aplicación el personal especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias forenses, criminalística, el personal competente en materia de tránsito, cuando es tránsito, y todos los servidores públicos y particulares que tengan relación con estos elementos. Habrán evidencias o habrán indicios o evidencias que no se los puede llevar a bodega, que es imposible llevar a bodega. Un tractor, una moto niveladora, que es el móvil del accidente, del delito, etcétera. Eso va a quedar en cadena de custodia en un lugar determinado, a donde se los lleva, que puede ser un patio vehicular. Es decir, ahí hay que llevarlo. En cadena de custodia, por supuesto. Habría que hacer el acta respectiva. Si la evidencia no hay cómo sacarla del lugar, tiene que quedar una persona responsable y tiene que haber el acta correspondiente. Si no hay esas particulares, definitivamente podemos estar perdiendo un caso. El artículo 457 del COIP ya nos habla sobre los criterios de valoración. Esto es importante. ¿Por qué los criterios de valoración? Porque todo pasa por un proceso. Fiscalía, juzgado. Va a llegar el momento en la que a través de las alegaciones, posiblemente si vamos a una audiencia preparatoria, evaluatoria de juicio, a donde se dictamina, en este caso se pide un dictamen de carácter acusatorio, el juez me va a valorar si es que lo que le dijo el fiscal está bien, o si es que la defensa alegó algo que también está bien. ¿Cuál sopesa? Entonces, vamos a tener siempre que tomar en cuenta que para que exista una valoración adecuada de acuerdo a nuestras pretensiones, tenemos que llevar con un proceso expedito. Es decir, sin vicios, sin circunstancias que nos vayan a acarrear nulidades y lógicamente, ustedes conocen bien que existe la exclusión de pruebas de acuerdo a lo que prevé el artículo 604 del COIP. La valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad. Su legalidad. La Constitución mismo lo dice. Las pruebas actuadas en contra de la Constitución y la ley carecen de eficacia probatoria. Y eso cualquier abogado me lo va a decir en una audiencia. Esto se obtuvo de manera ilegal. Un ejemplo. Vamos por un ejemplo. Se hizo una interceptación de llamadas, se grabó un poco de cosas y no se tenía autorización judicial. La ley me dice que tengo que tener autorización judicial para interceptar una comunicación. No tengo. Se expertició ese audio y el perito me dice, en ese audio encontré tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y yo como abogado de la defensa le digo, señor
juez, solicito que Fiscalía presente la autorización para la interceptación de esta comunicación. Es que no ha habido cualquier cosa. No, no tiene. Chao experticia. Y si eso era prácticamente lo que conllevaba a aprobar a tribunal en un momento determinado, se acabó la prueba y se acabó el juicio. Miren, entonces su legalidad, su pertinencia, ¿cómo se obtuvo? Desde ahí nace, es decir, el debido proceso. El mismo código nos está estableciendo el 477, las autorizaciones judiciales para las aperturas, etcétera, transcripción de información. Bien, ¿cuál es su autenticidad? Que esto sea auténtico. Es decir, que no sea una suplantación, sino que sea realmente lo que se encontró. No se puede, si se perdió, reemplazar. De pronto, es gravísimo que se cogió unas 10 balas o para percutir y de repente aparecen solo 8. En el parte me dicen que son 10. Miren, en el parte me dicen se encontró 2 armas de fuego con unas 10 municiones. Ya, eso me dice el parte. Y cuando le voy a hacer la experticia para ver si valen esas municiones y si valen esas armas de fuego, me dicen se encontró, me entregaron 2 revólveres y 6 municiones. Miren, esta pérdida de esas 4 municiones me hacen perder el juicio. Me hacen perder el juicio. Entonces, es decir, cualquier circunstancia de estas definitivamente no se custodió. No hay la autenticidad de lo que se encontró. El fiscal acá me está diciendo otras cosas. Se encontró tanto, el parte policial me dice tal vez, y lo puedo contradecir al policía en la audiencia. ¿Cuántas municiones se encontró? 10. Y después viene el perito. ¿Cuántas municiones le entregaron para experticias? 6. Tómense en cuenta, señores jueces del tribunal, señor juez ponente, esta inconsistencia entre el parte policial y lo que se dijo en esta audiencia por el policía aprensor y por el perito. Chao juicio. ¿Se dan cuenta? Estas cosas son fundamentales en la práctica diaria del ejercicio del derecho en materia penal. Entonces, ¿cuál fue el sometimiento en cadena de custodia? El grado de la aceptación científica de los principios que fundamentan los informes periciales. Los informes periciales tienen que tener mucha credibilidad y nosotros confiamos en los señores agentes criminalísticos y en los señores peritos externos de estas evidencias que se fueron trasladando y que fueron entregadas para que sean experticiadas y obtener lógicamente el resultado, porque la prueba, ustedes saben muy bien que puede ser documental, testimonial y o pericial. La demostración, nos dice el artículo 457, que la demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia estará a cargo de la persona que la presente. Habrán elementos que no fueron sometidos a cadena de custodia, lógicamente tendrá que saberlos presentar, en este caso fiscalía o acusación particular, en un momento determinado y esperar que el juzgador valore o no valore tales elementos correspondientes. Esto es tan importante, ya que inclusive las reglamentaciones nos dicen que si un CD, un celular, un dispositivo magnético como un flash memory fue entregado al proceso
no debe quedarse en el proceso. Yo una ocasión llegué a una de las fiscalías, estuve encargado, y me entregan un expediente de alrededor de unos 10 cuerpos. Pero un cuerpo era simplemente una carpeta, dentro un sobre, y dentro del sobre había un disco duro de una computadora. Cuando yo vi eso, dije, este juicio está terminado. ¿Por qué? Porque ese disco duro nunca se le dio la cadena de custodia y lo mantuvo Fiscalía durante ¿cuántos meses? ¿Se da cuenta? Es decir, el proceso, es decir, nuestros folios, nuestras carpetas, o lo que le llamamos nosotros normalmente los cuerpos, son para hojas. Y todo el resto tiene que someterse a la cadena de custodia. Entonces, estas pequeñas cosas que de pronto alguien me va a decir, ah, no, pero es un CD. Alguien me va a decir, no, es un flash memo, le cogemos, le ponemos una fundita, lo pegamos bonito. Correcto, puede ser así. Pero si me viene alguien a decir, y en una audiencia me dice, a ver, que el fiscal presente la cadena de custodia del flash memory que habla el que fue experticiado por el perito tal. Eso no se ha presentado aquí en esta audiencia, señores jueces. Chao juicio. ¿Qué importancia tiene que ver el debido proceso y en cosas que aparentemente son de poca importancia? Aparentemente de poca importancia. Mucho cuidado. Pero que son de gran importancia porque de ese flash memory, de ese disco duro, de ese CD, pudimos haber sacado toda la información correspondiente para que sea luego valorada en juicio. Vamos a ver, ¿qué es un indicio? Indicio es todo objeto, instrumento, huella, marca, señal o vestigio que se usa y se produce respectivamente en la comisión del hecho. Repito, es todo objeto, instrumento, huella, marca, señal o vestigio que se usa y se produce respectivamente en la comisión de un hecho. Puede ser una cuerda, puede ser una piedra, puede ser una barreta, puede ser un pico, puede ser un machete. Así. Eso es un indicio. Mientras no sea, como les decía, experticiado, sigue siendo indicio. ¿Qué es un hecho? Un hecho es el que permite deducir o inferir la existencia de otro no percibido o conocido que es jurídicamente relevante. Permite deducir o inferir la existencia de otro no percibido, conocido, que es el jurídicamente relevante. El hecho así nos describe el diccionario Esparza, un diccionario jurídico. Entonces, un hecho, lo que ocurrió, un antecedente, un momento, una circunstancia. Ese es el hecho. ¿Qué es una circunstancia de la que se induce, del indicio, de la que se induce otra que nos lleva a obtener la prueba? Hay momentos, es importante conocer que cuando manejamos pruebas, hay pruebas directas, las que estamos nosotros acostumbrados a manejar. Es decir, si es un testimonio, la persona que manifiesta, yo vi el hecho. Eso es una prueba directa. Pero puede haber una prueba indirecta, que la persona no estuvo ahí, pero que alguien llegó inmediatamente y dijo, esto ocurrió aquí, se dieron así las cosas, pero la persona ya no está.
abandonó el lugar. Es una prueba indirecta. También conocida como también una prueba que se llama indiciaria o prueba circunstancial. Los Estados Unidos la manejan muy bien, la prueba indiciaria o la prueba circunstancial, que es el cúmulo de indicios o el cúmulo de circunstancias que se dieron en este hecho determinado. Pero nosotros en el Ecuador tenemos la prueba directa, la que más valoran los jueces, pese a que ya se están haciendo resoluciones interesantes porque hay indicios que precisamente no se encontraron el momento del delito, sino que se fueron encontrando a través del tiempo, porque encontramos luego un pantalón abandonado, la sangre en el pantalón, encontramos un cuchillo, encontramos una huella. Toda esa cantidad de indicios que se fueron recuperando a través de la investigación, siguiendo lógicamente la cadena de custodia, pudieron determinar cuál era la persona que cometió el delito, aunque no tengamos un testigo directo en la audiencia que me diga, él fue la persona que cometió el delito. Y así en los Estados Unidos, ustedes ven, investigación Discovery, van a encontrar muchos ejemplos de cómo se lleva un caso en un tribunal con una acumulación de indicios o circunstancias. Como le decía, prueba indiciaria o prueba circunstancial. Bien. Vamos a analizar lo que es la prueba. ¿Qué es la prueba? Decía que primero tenemos un indicio. Este indicio, que era llevado en cadena de custodia, fue experticiado y se transforma en un elemento. Y a eso le llamamos nosotros los elementos de convicción que tiene Fiscalía para iniciar una instrucción fiscal. Los elementos de convicción que tiene Fiscalía para acusar a un ciudadano en una audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio. Pero claro, en el Código Orgánico Integral Penal, ya el legislador manifiesta exclusión de prueba antes que sea prueba. Cuando hablamos de la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio. Bueno, así lo dijo el asambleísta y respetamos. Pero eso es elementos. La prueba se la practica ya en una audiencia de juicio. Y lógicamente, para practicar la prueba de la audiencia de juicio, ha pasado todo este procedimiento de cadena de custodia, de las actas respectivas, de los embalajes respectivos, de las aperturas respectivas de las informaciones, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a ver que la prueba demuestra una evidencia, el indicio es el medio por lo que se llega a cosas ciertas utilizando el razonamiento inductivo, deductivo o analógico. La prueba definitivamente conlleva a lo que también denominan los abogados en libre ejercicio la materia probatoria, la práctica de la probanza, etc. Esas pruebas, esos indicios que se transformaron en elementos y que luego se transformaron en pruebas, la prueba es la que definitivamente la vamos a utilizar en la audiencia de juicio. Si un indicio es llevado a la audiencia de juicio y no tuvo el proceso de las experticias correspondientes, no nos va a servir de nada. Por eso nos dice que el indicio generalmente no prueba nada. El indicio no prueba nada. Acuérdense de esto. Aquí no es que puede ser a lo mejor, quién sabe. No. Aquí no se va a hablar de esa circunstancia en una audiencia. En una audiencia ya se habla de hechos que fueron, lógicamente, ya reales en base de las experticias correspondientes que llevamos para la audiencia. Que coadyuva sí el indicio, precisamente coadyuva eficazmente a la investigación, precisamente de ahí nace.
nace un indicio, del cuchillo es un indicio, el machete es un indicio, la sangre es un indicio, el esperma es un indicio. Todo eso son indicios que tienen que pasar el debido proceso para las experticias. Bien. ¿Qué nos dice el artículo 458 sobre la preservación de la escena del hecho o de indicios? Vamos a ver por qué es importante que todo desde un inicio, es decir, un proceso nace bien o nace mal. Si nace bien es porque se cuidó todos los protocolos. Si nace mal, es porque se descuidó uno de los protocolos. Entonces, es importante la preservación de la escena, del hecho e indicios. El artículo 458 del COIP ya nos habla de esta manera y nos dice y nos da esa responsabilidad a los servidores públicos. Y nos dice que el servidor público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios será el responsable de la preservación hasta contar con la presencia del personal especializado. Lo que yo les decía, llega el policía, va a fiscalía, encuentra el indicio, está en una cómoda, ahí está, se lo puede revisar, es una sustancia blanquecina, verdosa, etcétera, etcétera. Es un arma de fuego, etcétera. Ahí debe mantenerse hasta que llegue el personal especializado para fijarlo. Me puede decir el procesado, no, yo no tenía esa arma, eso me la puso la policía. Ahí no tenía nada, yo no tenía la droga, eso no existía ahí. Ahí la policía me lo puso. Todo eso se puede alegar de pronto en un proceso. Ustedes saben que existe todo tipo en este caso, tienen todo el derecho de hacer su defensa, de hacer sus deducciones de defensa y demostrar sus elementos de descargo, pero me pueden salir con una cosa de esa naturaleza. En una ocasión, íbamos con el personal de la policía de antinarcóticos en un allanamiento y el sospechoso lo teníamos presente en todo el proceso. Mucho cuidado. Cada cuarto se cerró y íbamos abriendo cuarto por cuarto con el sospechoso. No se dejó para que entre la policía a todos los cuartos y uno vaya por un cuarto, otro vaya por otro cuarto, etcétera, y me vaya a alborotar la casa. No, eso pudieron haber hecho en algunas ocasiones, pero conmigo decíamos no. Vamos de cuarto en cuarto y vamos con la presencia del sospechoso. Cuando se abrió un cajón de una peinadora, aparecieron alrededor de unos 50 paquetitos pequeños para el consumo de cocaína o marihuana. En delante nuestro, el sospechoso dijo, eso no es mío, eso no es mío, eso me lo ponen ahorita. Y nadie había puesto absolutamente nada, porque con él abrimos el cajón, para que vean ustedes. Entonces, si uno va haciendo una filmación, mucho mejor, definitivamente, para poder algún rato enervar cualquier circunstancia que se vaya a decir, o inclusive, se puede denunciar inclusive, consejo de la judicatura, fiscalía, un mal procedimiento por el fiscal puede ser sumariado posiblemente por supuestamente una denuncia que se puede presentar. De ahí que es importante que en este caso lo que dice el artículo 458 sobre la preservación de la escena del hecho, y si se encuentran alguna evidencia, desde ahí se garantice la custodia hasta que llegue el personal especializado. La igual obligación tienen los particulares que por razón de su trabajo o función entren en contacto con los indicios relacionados con un hecho presuntamente delictuoso. Bien. Bueno, hay momentos, hay ocasiones que se dañan las escenas y que las dañan las personas que lamentablemente intervienen. En una ocasión, un ciudadano apedreó a un vehículo
a una ciudadana apedreó a un vehículo en un semáforo cuando estaba en rojo. Se dijo que esta ciudadana, el esposo que estaba manejando el vehículo, supuestamente estaba con su amante. Le hizo pedazos en los parabrisas. El ciudadano corre, sale de ahí de la escena, se va, presenta la denuncia al segundo o tercer día a manifestar que eso ocurrió, que tal persona le dañó el vehículo, etcétera. Presenta fotos. Y cuando se le dice que presente el vehículo para hacer el reconocimiento técnico, mecánico y la valoración, ya lo arreglé. Ya le había cambiado las parabrisas. ¿Hubo la preservación? No. Ya no. El caso se acabó. ¿Quién intervino? Un particular que era el dueño del vehículo. Ya no pueden hacer nada ahí. La fotografía no. Hay que hacer la experticia al vehículo para determinar que el vehículo estaba dañado, que la parabrisas estaba dañada. Estamos hablando de un delito que se llama daño al bien ajeno. El daño no lo podíamos probar con las fotos. Una cosa es una foto. Otra cosa es la experticia, en este caso, del objeto que fue víctima, en este caso de las pedradas. Bien, entonces hay algunos ejemplos que vamos poniendo con la finalidad que esta pequeña intervención, ustedes, los oyentes, vayan de tal manera, vayan entendiendo bien y lo que de repente se puede hacer mal y cosas que se puede avisorar que no las hagan mal. Y les puedo poner otro ejemplo de preservación de la escena o del hecho. El día de hoy robaron en una casa, se metieron por la ventana, quebraron los vidrios y la señora, el dueño de casa, pusieron la denuncia en la fiscalía y fiscalía le dice, ya perfecto, vamos a coordinar con criminalística para que vaya un perito debidamente acreditado por el Consejo de la Judicatura para que haga la experticia de la ventana. Y me va a decir, no es que ya si puso la mujer, si ya mi marido de mañanita ya fue a comprar el vidrio y ya lo cambiaron al vidrio. Cuando hacemos el reconocimiento en lugar de los hechos y luego el reconocimiento de las evidencias, vamos a ver que ya el hecho está manipulado. Acabó el juicio. Acabó el juicio. Entonces, no es que esta es la foto. No, eso ya no me va a servir. ¿Le vamos a hacer la experticia a la foto? No. Claro que fotografía forense es una ciencia de las ciencias penales. Poco se la utiliza en nuestro medio, la fotografía forense, pero es muy importante esta ciencia que en ciertos casos la fotografía pues, es fundamental. Lógicamente, para poder, hay que hacer una experticia para saber si es una foto realmente es auténtica, porque ahora pueden haber montajes, pueden hacer una cantidad de cosas con estas técnicas modernas que hay ahora de fotomontaje, Photoshop y un poco de cosas. Pero la foto no me sirve para hacer una experticia del lugar que fue violentado. Es decir, ya no voy a probar que es un robo en este caso, con daño en las cosas. Bien. Ahora vamos a ver una pequeña clasificación de los indicios. Para que tengan ustedes también claro que los indicios también se clasifican de acuerdo a los siguientes, a la siguiente óptica. Indicios inadecuados. Indicios insuficientes y los indicios no especificados. Vamos a ver los indicios inadecuados. Los indicios inadecuados son recolectados que nada tienen que ver con el análisis que se va a realizar. Indicios recolectados que nada tienen que ver.
Yo fui uno de los fiscales de un caso 30S acá en Chimborazo y un ciudadano que por la ciudadanía presentó una denuncia. Fue y rindió una versión y dijo, tengan un flash memory, aquí tengo las evidencias correspondientes a este hecho. Hacemos abrir el flash memo con autorización judicial y el perito me trae 300 hojas de ríos del Puyo, de paisajes de todo el país, que no tenía nada que ver con el asunto. No fueron recolectados en escena, pero fue entregados por parte de un ciudadano que prácticamente nos hizo pasar tiempo y lógicamente se vulnera lo que es la economía procesal. Un perito haciendo una experticia para sacar 300 hojas de adrede de un flash, definitivamente ese tipo de cosas también funcionan y mejor dicho también ocurren a nivel de, en este caso, fiscalías. Entonces, los inadecuados son los que se llaman de adrede, los que el policía coge, mete las fundas, coge de todo y a la final de eso no nos va a servir de nada. Tienen que ser los adecuados, los que tengan pertinencia con el hecho, los que tengan coherencia con el hecho, los que vayan a relacionar, como les decía, el nexo causal, como yo les explicaba, de una cédula que encontramos en un dormitorio donde se encontró droga, para decir que definitivamente ese dormitorio le pertenecía al ciudadano, de este documento que lo encontramos ahí en ese dormitorio, y con eso lógicamente vamos a ir relacionando. Pero si encontramos una gran cantidad de cosas, sobre todo los cuadernos de los hijos que estudian en la escuela, definitiva, y otras cosas que no vamos a llevar toda una biblioteca de cosas. Tenemos que ser en ese caso los pertinentes. Los indicios insuficientes. Yo también me tomé una agüita. ¿Cuáles son los indicios insuficientes? Es la cantidad de indicios, la cantidad que se recolecta es poca, es mínima. Es mínima. Los exámenes de laboratorio no pueden dar un informe fiable. Es decir, el perito de pronto que recolectó el indicio o sacó el indicio no tuvo la precaución de sacar la cantidad suficiente. Y lógicamente el laboratorio posiblemente me diga, no se pudo hacer y todo se lo gastó en la práctica de la diligencia. Esto no sucede en materia de drogas. Resulta que en materia de droga los señores agentes antinarcóticos a veces detienen a un ciudadano que estuvo en la calle en actitud sospechosa, en la cual le dice, se identifican como agente antinarcóticos y le dice, ciudadano, lo vamos a revisar. Meten la mano al bolsillo y encuentran una cantidad muy pequeñita, muy ínfima de un polvo blanquecino que después había que experticiar. ¿Qué me dice el perito? Eran 0.2 gramos. Se gastó los 0.2 gramos en el análisis, sobrando para muestra testigo 0. Se fue todo. Entonces, se cogió algo que definitivamente bien pudo haber sido este ciudadano, persona que estaba pues dentro del ámbito del consumo, y el artículo 364 de la Carta Constitucional nos dice que no se puede criminalizar a los enfermos que utilizan las sustancias estupefacientes para su consumo personal. Entonces, indicios insuficientes. Indicios no especificados. Indicios que se han recolectado mal o han sido mal manejados por el personal. En una ocasión hice un allanamiento a unas oficinas de una agencia de tránsito, me parece. Y lógicamente que los señores agentes de la policía judicial, pues, que eran los encargados de ir recolectando, me recolectaron carpetas tras carpetas. A la final llegaron alrededor de unas 200. ¿Qué valió? Creo 5 o 6 fojas de todo esa bodega de documentos. ¿Qué perdemos? Economía procesal, tiempo, porque hay que experticiar a todo.
para poder sacar, lógicamente, el elemento y luego la prueba. Entonces, cuando se recolecta mal, no es coger por coger. Hay que coger lo que realmente va a servir para poder nosotros probar el hecho que vamos que estamos lógicamente acusando, etc. Ahora sí, vamos a evidencia. ¿Qué es evidencia? Ya hemos dicho algunas cosas. Sin embargo, vamos a darle un concepto de evidencia. Desde el punto de vista criminalístico, evidencia se denomina a los indicios que han pasado un análisis de laboratorio y que se han determinado que están vinculados con el hecho delictivo. Entonces, ese indicio ya fue experticiado, se hizo evidencia. Y esa evidencia que ya está experticiada, la tenemos nosotros como un elemento de convicción para presentarlo al juez en un momento determinado en una audiencia pertinente. Bien. Vamos a ver en síntesis también un pequeño cuadro relacionado al procedimiento de la cadena de custodia, forma muy general. Si estamos con el tiempo suficiente, sí, estamos con el tiempo suficiente, me parece que vamos bien. Y también me parece que sí se está escuchando bien. Lo importante es de que llegue el mensaje claro. ¿Sí está? ¿Sí estamos bien? Bien. Sí, doctor, estaba perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a ver en síntesis un pequeño cuadro. Perfecto, muchas gracias. Acerca del procedimiento de la cadena de custodia. Primero, recopilación de la información. Cuando nosotros tenemos un proceso relacionado a un delito de peculado, por decirlo así, estamos en una investigación y tenemos, de acuerdo a los datos que nos han informado, en una oficina pública se está generándose unos contratos con sobreprecios, por decirlo así. Muy de moda en estos días. Muy de moda en estos días. Vamos a fundamentarle al señor juez para, en base al artículo 480 del COIP, es decir, pedir una orden de allanamiento a esa institución pública específicamente de acuerdo a la información que tenemos a los departamentos correspondientes. ¿Qué vamos a recopilar? Por supuesto que uno de los indicios que tenemos que llevar son los discos duros de ese departamento. Puede patalear, saltar, brincar el funcionario público o el jefe de la institución y me dice, me van a dejar sin poder trabajar. Pues no tenemos otra alternativa. Puede ser alcalde, puede ser prefecto, puede ser director de salud. Ahora que lamentablemente ustedes conocen muy bien lo que ha ocurrido en el país, que es lamentable, que parece que voy a hacer el segundo volumen de Miseria Humana, de mi último libro. Entonces, nos llevamos los discos duros en cadena de custodia. No importa si es que es del jefe de compras públicas, si es que es del jurídico, a donde tengamos nosotros la orden correspondiente y del allanamiento en base a la información que tenemos. Y tenemos que revisar, fiscal y policía, lógicamente de criminalística, minuciosamente los folios que existen, los documentos que están en esa institución, para encontrar, pues, si es que ahí están ahí los contratos, las ofertas, si es que hay las proformas, todo lo que está relacionado con el hecho que vamos a investigar. Si algo encontramos que empata con la denuncia, tenemos que fijarlo.
ese documento, fijarlo. No vamos a fijarle en la carpeta folder negra con 500 hojas, no. Si ahí tienen cantidad de otras cosas, otros contratos, otras circunstancias, no. Solo el documento que tiene relación con el hecho investigado. Eso se llama la recopilación de la información, entre paréntesis, efectiva. Caso contrario, me va a pasar lo que pasó, como les cuento, en otras instituciones. 120 carpetas, ¿cuánto salió? 4 hojas, 10 hojas. Y después de un tremendo proceso de experticias. 2. Que haya, pues, lógicamente, una investigación, que haya un delito de por medio que se esté investigando. Porque tenemos que nosotros justificar, ustedes saben muy bien, que todas las resoluciones emanadas por las autoridades competentes deben ser motivadas. El fiscal tiene que motivar su orden el pedido del orden de allanamiento ante el juez debidamente, para que el juez se convenzca que lo que le estamos pidiendo realmente cumple con los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, y que estén marcados en el debido proceso. Es decir, que la información que la tenemos de tal manera, estamos seguros que lo que vamos a pedir no vamos a ocasionar tampoco ningún problema a la ciudadanía o a esa institución, porque si hacemos las cosas mal, nos van a denunciar porque estamos realmente cometiendo una atrocidad al quitar información, a ir a ver y que no haya nada. ¿Algo más? Vamos a ir acelerando porque me dicen que parece que estamos ya cerca. Bien, vamos a esclarecer los hechos a través de toda esta cadena de custodia y los medios probatorios. Vamos a lograr la obtención de las pruebas con las experticias. Vamos a hacer el traslado con todas las técnicas que corresponden y vamos a garantizar la autenticidad. No se olviden, si algo no hicimos bien desde un inicio, estamos en la teoría del fruto del árbol envenenado. Porque si algo recopilamos mal, aunque después se experticie, eso va a perder valor probatorio y eficacia probatoria, conforme nos dice la Carta Constitucional. Significa, si todo ese proceso nació mal, la recolección mal, el traslado mal, la experticia se hizo mal, definitivamente esa prueba indebida, mal actuada, mal ordenada, definitivamente no va a servir de nada, ¿ya? Y lógicamente esa prueba está contaminada. Bien, nos queda un espacio, no sé si de pronto tal vez 1 o 2 minutos más. Me dicen que estamos con el tiempo. Le cedo la palabra al coordinador para que me explique si es que continúo con unos minutos más o depende de la organización. Sí, doctor, podemos continuar con unos minutos más para de ahí dar paso a las preguntas que tenemos por parte de los asistentes. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Bien, vamos a ir terminando porque el tema es un poco medio apasionante. Ustedes ven que no solamente es una recolección de una cosa y llevarla, no, todo tiene un proceso. Vamos a hacer un análisis de lo que es el lugar de los hechos. El lugar de los hechos nosotros lo conocemos muy bien, que si no hay un lugar de los hechos a donde se cometió el acto, a donde sucedieron los hechos, a donde la escena del crimen, no podemos probar en audiencia la materialidad de una infracción. Si denunciamos que es un hecho incierto, realmente no podemos saber a dónde se cometió, vamos posiblemente a tener problemas en la materialidad. Posiblemente sí, lleguemos a probar la responsabilidad, pero son 2 elementos que nos dice la ley que debemos probar en juicio: la materialidad y la responsabilidad.
Entonces, el lugar de los hechos, hablar de lugar de los hechos es el lugar a donde sucede el hecho criminoso, desde a donde nace el delito como tal y desde a donde inicia, como les decía, la cadena de custodia, la preservación de ese lugar, la experticia de ese lugar, el reconocimiento correspondiente de ese lugar y poder detallar qué indicios se pudo encontrar en ese lugar determinado. Bien. ¿Qué indicios se pueden encontrar con mayor frecuencia en el lugar de los hechos? Bueno, en el lugar de los hechos, como les decía, nace un hecho como tal, un delito como tal, posiblemente un delito como tal. Hay muchos delitos un poco medio complejos, como cuando hay un mensaje de texto que dice te voy a matar. ¿A dónde? ¿A dónde hacen el reconocimiento del lugar de los hechos? Y posiblemente vino de un lugar muy remoto. Podemos partir del lugar a donde recibió el mensaje esta persona. Las impresiones dactilares, decía, que pueden ser positivas o pueden ser negativas. También con los conocimientos de nuestros técnicos de criminalística nos pueden ayudar y ahora poco a poco estamos buscando este tipo de, mejor dicho, que estas investigaciones tengan el fruto necesario, porque anteriormente era muy difícil tener las técnicas suficientes para poder determinar huellas, etcétera, etcétera. También tenemos todavía problemas con registro civil, al no tener todavía una base de datos completamente, muchas de las veces actualizada con huellas dactilares auténticas para poder determinar algunas circunstancias. No tenemos todavía en el Ecuador un banco de nombres con los nombres de los ADNs de todas las personas, incluyendo el último que nace, para poder tener esos datos ya establecidos en el país. Algunas cosas. Bien, entonces, las impresiones dactilares, las huellas de sangre, igualmente estas deben ser con características dinámicas, estáticas, apoyos y lo que corresponde a las embarraduras. También vamos a encontrar en el lugar de los hechos las huellas, las pisadas humanas, las calzadas, lo que es cuando se pisa de una manera descalzo, las positivas y las negativas y las invisibles. También las huellas de animales, las positivas y las negativas y las invisibles. Huellas de animales, hay delitos de abigeato, etcétera, etcétera, que se pueden sacar algún tipo de huellas por parte del personal de criminalística. También dentro de lo que se puede encontrar en el lugar de los hechos, en las huellas de neumáticos, esto por aceleración, por rodada, por frenamiento, por desplazamiento, que pueden ser positivas igualmente o pueden ser negativas. Las huellas de herramientas, principalmente esto sucede la mayormente en robos, en puertas, ventanas, en cajones, que pueden ser en cajas fuertes, chapas, cerraduras y picaportes. Bien. Vamos a ver lo que es una escena del delito, que también ya habíamos hablado, es decir, el lugar de los hechos, y lo vamos a relacionar con la escena exclusivamente del delito. Mucho cuidado. A veces yo he tenido problemas con algunas experticias. El lugar de los hechos fue un dormitorio. Y de repente va el perito a hacer la diligencia y dice, no, tomé una foto panorámica de la casa, del edificio. Eso me da el lugar de los hechos. ¿Qué va a decir el abogado? ¿Qué va a decir el abogado? El lugar de los hechos no fue la foto de la parte panorámica, fue el lugar a donde se cometió el hecho, es decir, en el dormitorio. Entonces, hay que tener ese tipo de precauciones para que el lugar de los hechos se lo haga en la escena, es precisamente en la escena. Entonces va a haber una inspección ocular técnica, que esa es una inspección directa de criminalística, que no hay para qué posesionar a peritos, para que llegue al lugar inmediatamente que se conoció el delito. Fundamentalmente funciona en delitos flagrantes.
la recolección y conservación de las evidencias. Tenemos que recabar algún nombre de los testigos que estuvieron ahí presentes para poderlos luego llamar. Esto en materia de tránsito sucede siempre que al rato del accidente, de repente no hay unos 2, 3 personas, pero si no se tiene la precaución de sacar esos nombres, no sabemos a quién llamar a una versión. Quién entrega y quién reciba las evidencias, fundamentalmente con la cadena de custodia, con el número correspondiente. Vamos a ver, ya estamos terminando, en forma muy general, estoy acelerando un poco de esto por el tiempo. Los errores más frecuentes en la cadena de custodia. Vamos a ver algunos errores que se pueden existir en la cadena de custodia. La inadecuada protección de la escena del delito, que ya habíamos hablado. Poner en conocimiento a los medios de comunicación la información relacionada a la evidencia. Mucho cuidado. No se debe contaminar con los periodistas en un delito flagrante. No deben estar, porque pueden haber unas escenas que inclusive pueden dañar todo después del curso de la investigación. El periodista lo que quiere realmente es su noticia, pero el fiscal quiere preservar la evidencia, conservar la evidencia para que esa evidencia luego mejor dicho, al indicio, luego se haga evidencia y luego tener el elemento y posteriormente la prueba. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta para apartar a los periodistas y tal vez al final dar posiblemente algún tipo de entrevista muy pequeña relacionada al hecho, a lo que se incautó, algo así, pero no más, porque en una investigación previa, con esa investigación previa, no podemos contaminar absolutamente nada. No deben haber muchos agentes en la escena si lamentablemente eso ocurre. Vamos por 4 gramos de marihuana y tenemos 20 policías antinarcóticos. Definitivamente todo el mundo quiere meter mano y uno no se avanza a controlar, porque hay que controlar todo, inclusive al personal policial, para ver si de repente puede haber alguien, un mal elemento que puede meterse un CD al bolsillo, un flash memory al bolsillo, etcétera, o un billete por ahí. Todo eso puede ocurrir y no queremos que eso ocurra jamás, jamás, jamás. Entonces, para eso definitivamente tiene que ser el mínimo del personal con la finalidad que esté dentro de esa escena, los más necesarios, porque el resto pueden realmente muchas de las veces estorbar. Evitar que se camine por las zonas donde existan pisadas y huellas, que ya también les había manifestado, dar información a terceros. Tercera, la gente pregunta qué pasó, etcétera, llegan y empiezan, y no se puede dar información de una investigación incipiente que están haciendo, porque de ahí pueden ir a avisar al infractor que se esconda, lo que sea. No, nada. Y en las superficies donde existan huellas, no tocar. El fiscal, pues lógicamente debe concurrir a la escena del delito, los delitos flagrantes en los allanamientos, porque tiene que hacerla, no puede delegar un allanamiento, tiene que estar ahí. Si se practica una autopsia de una persona que está de pronto con muerte por arma blanca, bala, lo que sea, tiene que estar el fiscal ahí para que vaya desde ese momento ya dándose una idea de lo que pasó y pueda relacionar su caso a futuro. El fiscal debe disponer a recolección de las evidencias, huellas, objetos, documentos, armas de fuego, armas blancas, estupefacientes, y debe lógicamente disponer qué es lo que vayan a llevar. La custodia policial y lógicamente tratar de que todas esas evidencias se las mantenga en las diferentes cadenas de custodia y no tengamos problemas al final que nos falte alguna evidencia, como en alguna ocasión me faltó cuando se presentaban los documentos por parte del perito en un delito de asociación ilícita, no apareció la cédula que fue experticiada. Cuando sacó el policía, el custodio de la policía judicial, y llevó las evidencias para presentarlas en la audiencia de juicio, no estuvo la cédula de identidad que estaba experticiada por el perito que hizo de las reconocimiento de evidencias. Y por esa razón se perdió el juicio. Bien, entonces, esta última parte le he dado muy rápida ya por el tiempo y espero, pues, lógicamente que absolver las inquietudes que tengan. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Vamos a dar paso a las lecturas de las preguntas de algunos compañeros. Y obviamente por cuestiones de tiempo no vamos a poder dar paso a todas, pero
he intentado seleccionar las más interesantes. Dice, tenemos una por aquí del compañero Luis Córdoba que dice, en el caso de los CDs de escuchas telefónicas, ¿deben permanecer en manos del fiscal o en las bodegas de la policía bajo cadena de custodia? Bien, lo correcto es que deben permanecer en cadena de custodia en las bodegas de la Policía Judicial. Eso es lo correcto. Hay una mala práctica por parte de muchos compañeros aún en fiscalía que los incorporan en el proceso. Pero el proceso es para documentos. Entonces, como les decía, si se alegan esas circunstancias, definitivamente puede que ese CIDID pierda el valor probatorio en una audiencia de juicio, mejor dicho, la experticia correspondiente. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra que dice, los videos de seguridad privada, ¿cómo inicia la cadena de custodia? Bueno, la seguridad privada, todo lo que es videos que tenga que ver con las instituciones públicas, bancarias, los ojos de águila o del ECU 911, estos videos ingresan lógicamente, pues hay que pedirlos de acuerdo al proceso. Si de pronto el policía entregó el video con el parte policial porque lo sacó ese mismo día del delito, pues lógicamente, pues que inclusive ni siquiera hay que sacar autorización judicial porque el 471 nos manifiesta que en estos casos no hay para qué. Y se hace la experticia de manera inmediata, deben estar, lógicamente, en cadena de custodia. Deben estar. Para el debido proceso. Lamentablemente, muchas de las veces no se hace esta circunstancia. Pero ingresan, Fiscalía simplemente tiene que posesionar al perito, se dará la diligencia y abrir la extracción. ¿Qué nos dice el 471? No requieren autorización judicial las grabaciones de audio, imágenes de video o fotografías relacionadas a un hecho constitutivo de la infracción registrados de modo espontáneo. Si fueron de modo espontáneo, definitivamente ingresa a la cadena de custodia en el momento que llega. Si lo pedimos nosotros, lógicamente que llega a la fiscalía, se ordena la experticia correspondiente, se incorpora, mejor dicho, se manda a dejarlo a través de un oficio que venga un agente de la policía judicial para que los lleve en cadena de custodia y se incorpore en cadena de custodia. Se posesionan a 2 peritos y se hace la apertura directa de esos videos y siguen quedando en cadena de custodia. Así debe ser el procedimiento. Muchas gracias, doctor. Ahora tenemos una pregunta bastante interesante de Josué Cobo. Dice, ¿cómo debería gestionarse la cadena de custodia en el caso Daniel Salcedo trayendo los indicios desde fuera del territorio nacional? Bueno, nosotros tuvimos algo de experiencia en un caso que sucedió en Riobamba y que todo el Ecuador lo conoció. Y se llama el caso Custodia. El caso Custodia fue el robo de una custodia de un convento de la ciudad, que lógicamente que tenía piedras preciosas, zafiros y diamantes. Y esa custodia se encontraron pedazos y fragmentos en una ciudad que se llama Dos Quebradas de Colombia. Entonces, hay que realizar, en primer lugar, hay que realizar la asistencia penal internacional. Eso le corresponde a Fiscalía General del Estado hacer un fiscal común como yo. Puedo pedirle a Fiscal General del Estado para que a través del departamento correspondiente
realice la asistencia penal internacional con el fiscal general de la otra nación. En base de esa asistencia penal internacional, se van a procesar a través de la cadena de custodia con las personas de ese país para que hagan la entrega formal, es decir, la entrega, la acta recepción al fiscal autorizado o inclusive al mismo fiscal general, si es que el fiscal general se traslada, y eso pasó en la época del doctor Washington Pesantes, que se trasladó a Colombia, al municipio de Dos Quebradas, y realizó la cadena de custodia. Eso se garantiza, esa evidencia viene, lógicamente, que ya entregada legalmente a través de la asistencia penal internacional, viene a las bodegas, si es que entra a las bodegas de la policía judicial, depende, o si van a piezas, etcétera, etcétera, más grandes, a un lugar que se determine, lógicamente, con todas las seguridades. Esa es la manera, es decir, no puede perderse absolutamente nada. No le puede pedir que la mande por embalaje, imposible. No puede decirle, mándeme. Tiene que ir una persona a recabar esta información. Caso contrario, habría que hacer toda la diligencia a través de Fiscalía General de la Nación para que Fiscalía General de la Nación, con todos los protocolos, en el supuesto caso que sea un país bastante alejado, es decir, como ha ocurrido en casos, bueno, no he manejado yo personalmente en Riobamba casos de patrimonio cultural, en piezas arqueológicas, que internacionalmente sí las ha traído desde Francia y desde otros museos del mundo, que se vendieron esas piezas que son de patrimonio del Ecuador. Sí se las trajo a través de asistencia penal internacional con el presidente, con el fiscal general de Francia, bajo todos los parámetros de la cadena de, mejor dicho, de la asistencia penal internacional. Y no me he percatado si es que hay un manual, algún protocolo relacionado a este tipo de cadena de custodia a nivel de derecho internacional público, que si es que existe, definitivamente hay que cumplirlo hay que cumplir todos los parámetros del protocolo para que no se escape nada y lógicamente no se pierda la evidencia. Muchas gracias, doctor. El compañero Byron Espinosa dice, ¿es posible preservar las evidencias que se encuentran en cadena de custodia de manera digital bajo fotografías en caso de desastre natural que destruya la evidencia física? Bueno, no se han dado esos casos de pronto, y habría que ver algún reglamento. Muy interesante la pregunta, porque todo puede ocurrir. Inclusive ustedes conocen que hay casos que se puede hasta desaparecer una evidencia y a veces cómo se la repone. Lógicamente que nos pone en el juicio ya medio complicado. Pero la evidencia debe ser conservada como se la recopiló. Porque es posible que la defensa me pida que esa evidencia sea exhibida en la audiencia de juicio. Pese que ya hubo una experticia, pese que el perito comparece a la audiencia, explica a los jueces lo que encontró, pero el derecho a la defensa le asiste a cualquier, dice, ¿no?, que exponga la evidencia y que dé a conocer, porque posiblemente la defensa me va a decir o va a conocer que algo está que me omitió el perito. Entonces, si es que no se la tiene, definitivamente tendremos un problema. Lo que sí les digo que lo que definitivamente en la práctica diaria, lo que funciona en la prueba es ya la extracción, ya esa experticia que hizo un perito debidamente acreditado al Consejo de la Judicatura. Eso me sirve. Y eso los jueces van a valorar. Eso van a valorar. Posiblemente, de pronto, yo les decía, se hizo una experticia
de un poco de vehículos. No los puedo llevar a los vehículos a la audiencia, imposible. Solo va el informe que se lo va a presentar no como prueba, sino solamente para ayudas, memorias o para inconsistencias que me va a pedir la otra parte. Y es el perito el que va a decir lo que encontró. El resto puede haber, interesante de pronto que se pueda tener de procesos digitalizados, pero no tenemos todavía un parámetro a nivel nacional para digitalizar todos los procesos y mantener todos los procesos en discos duros, que a un momento determinado posiblemente se llegue, porque la idea es cero papeles al final. Y no trabajamos con cero papeles, sino que lamentablemente tenemos cientos de cuerpos en fiscalía. Hay procesos que tienen 200, 300, 400 cuerpos y los tenemos. Si algún rato se digitalizaría todo, definitivamente tendríamos ya la situación de todo ese material documental, lo tendríamos en una evidencia que sería un disco duro, que sería pues, importante. Pero un poco complejo, les digo, porque recursos, el Estado casi no tiene recursos, escaneados, discos duros y todo, aún no contamos con esos recursos para digitalizar todo. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar paso a las dos últimas preguntas por cuestión de tiempo. Hay una pregunta de Daniela Hiedra. Dice si la Fiscalía realiza controles periódicos de las evidencias custodiadas en los diferentes lugares de almacenamiento, perdón. Bueno, no. Difícil, no. El trabajo de fiscalía es gigante en cientos de procesos que se manejan permanentemente y nosotros manejamos con las actas de las cadenas de custodia y creemos que están pues, en las bodegas. Han habido casos así esporádicos que hemos conocido, como una ocasión se perdieron algunos celulares de una bodega y lógicamente conllevaba a que se perdieron evidencias fundamentales en proceso de acuerdo a la extracción de esa información que podrían sacar. Y lógicamente que el personal que custodio de la policía, en este caso judicial, los bodegueros de turno tuvieron problemas de carácter administrativo y de carácter entraron a lo que corresponde al control disciplinario de la policía por la pérdida de eso. Desconozco los procesos, el resultado de los procesos de los diferentes fiscales. Bueno, en mi caso no había sucedido, pero es un poco complejo hacer ese tipo de verificación. De pronto, pues podría hacerse a futuro, haciendo un cronograma de actividades y entre ese cronograma hacer una revisión de las evidencias, a ver si están o no, porque se sobreentiende que el custodio ya es la policía judicial y el bodeguero de turno. Se sobreentiende que deben estar ahí. Ya, pues como les digo, si se pierde algunas circunstancias, son problemas de carácter administrativo que le acarrearía lamentablemente al funcionario policial que está de turno en la bodega. Pero yo personalmente en los 11 años, 8 meses que llevo de fiscal, no he hecho una inspección para constatar sobre las evidencias si se encuentran o no, porque realmente no ha habido esa circunstancia y tampoco Fiscalía General del Estado no ha dispuesto de pronto esas situaciones para que se realice y se mantenga informada la institución, porque hay cosas que sí se autoriza que se haga, fundamentalmente en materia de droga. En alguna ocasión se hizo una situación por un pedido nacional para determinar qué droga no se había destruido, porque había que destruirse eso corresponde, pero eso era ya en las bodegas de antinarcóticos. Eso fue una resolución ministerial y se hizo un trabajo en esa ocasión y lógicamente que salió una resolución para destruir una gran cantidad de droga de todas las bodegas de antinarcóticos.
Eso podría informarles al respecto sobre ya la práctica que nosotros hacemos. Doctor, muchas gracias. Ahora vamos con la última pregunta. Esta es una duda que se me generó a mí específicamente. Dentro de lo que es la cadena de custodia y vamos a ver el tema de rotulación, cuando se omite rotular alguno de los indicios recabados en el lugar de los hechos, hay una parte de la Constitución que dice que no se sacrificará justicia por la sola omisión de formalidades. Aquí se podría aplicar esa parte, tal vez. A ver, hay errores de forma y hay errores de fondo. Los errores de forma puede que de pronto no se rotuló, pero dentro de la cadena consta exactamente todo lo que se dijo en la cadena. Porque el artículo 169 de la Carta Constitucional usted mismo lo dice. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Entonces, si recabo un CD y ese CD es lo que originó todo lo que es un proceso de peculado, por decir algo, eso lo encontramos en una institución pública. Eso se expertició, pero en el documento solo me pone la fecha y no me dice lo que contiene. Para mi concepto puede ser un error de forma y no de fondo. Más claro, en otros casos, para darles a entender lo que es un error de fondo, se encontró marihuana, se mandó a experticiar y se equivoca el perito y me dice conclusiones: polvo granulado blanco hueso, tantos gramos. Es decir, no me borró lo que era marihuana de otro copy-paste, famoso control-C y control-V. Lamentablemente no borró y quedó cambiado. Ahí es de fondo. Porque el abogado va a decir, aquí está, parte dice esto, cadena de custodia dice eso, sin embargo, el perito me dice lo contrario. Perdí el juicio. Entonces, los errores de forma sí son subsanables por el artículo 169 de la Carta Constitucional. Doctor, muchísimas gracias por su intervención el día de hoy. Quiero agradecerle por su apertura con nosotros. Espero que no sea la primera y última vez que nos acompañe y nos pueda volver a acompañar en un futuro. También agradecerle a todo el equipo de Puro Debate con quienes hemos hecho posible su intervención el día de hoy. A los docentes universitarios que se han dado cita también el día de hoy y a todas las personas participantes del evento. Doctor, reitero mis agradecimientos hacia usted, hacia su hijo, que también estuvo muy pendiente de nosotros. Sin más que decir, me despido de todos ustedes y será hasta una próxima ocasión en otro próximo evento y en otro próximo programa. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Suerte, una linda noche.